Si eres nuevo te recomiendo que veas la parte 1, la cual estará apareciendo en una viñeta justo arriba para tener un contexto amplio del tema en cuestión. Panspermia. Esta es una hipótesis que propone que la vida en realidad existe en todo el universo y es distribuida por el polvo espacial, los meteoroides, asteroides, cometas, planetoides, y también naves espaciales que transportan contaminación no intencionada con microorganismos. Esta distribución pudo haber ocurrido abarcando galaxias y por lo tanto, puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas. En pocas palabras, la panspermia sostiene que absolutamente toda la vida del planeta Tierra es de origen extraterrestre. Rosacruz. Esta es una comunidad de místicos que estudian y practican las leyes metafísicas que rigen el universo, y cuya misión es proporcionar a sus buscadores la sabiduría espiritual necesaria para experimentar su conexión con el mundo que les rodea y para desarrollar la maestría de vida. Cabe señalar también que los Rosacruces no son una organización religiosa, y tampoco es un fruto cristiano, por más que consideren a Jesús como el gran maestro de la orden. Los estudios que practican los Rosacruces son los misterios del nacimiento y la muerte, la naturaleza ilusoria del tiempo y el espacio, el despertar de la conciencia psíquica, el poder creativo de la visualización, entre muchas otras cosas. Panóptico. Se trata de un modelo de prisión ideado por el filósofo alemán Jeremy Bentham en el año 1791, la cual se basaba en la construcción circular opaca por su cara exterior, pero transparente por su zona interior, de forma que se pudiese colocar una torre de vigilancia justo en medio para vigilar a todos los presos a la vez, y con un mínimo consumo económico y personal. La peculiaridad de este sistema consiste en que la torre de guardia estaría tapada con celosías de forma que el que esté en su interior vería fuera, mientras que los presos no sabrían si hay alguien vigilando o no, y aunque el método parece básico, se aplicó en muchas prisiones de la época. Solipsismo. Esta es una creencia metafísica que propone que lo único de lo que una persona puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente vive no es más que los estados mentales del propio yo. Desde esta perspectiva, todos los objetos, personas y demás serían solo emanaciones de la mente, y por otro lado, todo lo que el individuo cree que está viendo a su alrededor, puede que en verdad exista, pero todas las personas o almas a excepción de él, están siendo controladas por un dios o una deidad. Efecto Marte. Fue una teoría creada por un investigador francés de nombre Michel Gauquelin, en la década de los 50, la cual pretendía predecir el futuro de miles de personas por medio del estudio de las cartas astrales que estaban listadas en un diccionario biográfico francés del siglo XIX. La prueba fue llamada Efecto Marte, y consistió en ver la correlación que existía entre el día de nacimiento de muchas personas, y la posición de determinados planetas sobre el horizonte en el momento de sus nacimientos, pero nada de esto ofrecía más que una correlación, y no una razón para predecir el futuro. Posteriormente, la creencia en los horóscopos se fue deteriorando con el pasar del tiempo, y existieron creyentes y otros que se opusieron a la teoría, la cual, tiempo después hicieron que el investigador destruyera gran parte de la información, y después cometió suicidio. El infierno es la reencarnación. Para entender este dato, al menos a mi perspectiva, tenemos que tener en cuenta de que no debemos revolver las creencias. Por ejemplo, el cielo no es una reencarnación, más bien, se nos vende como la vida eterna en un plano espiritual. La reencarnación es lo que ocurre cuando morimos y volvemos a nacer en este planeta, y por otra parte, el infierno es un lugar de tormento eterno, también de forma espiritual. Por tanto, tras haber explicado eso, se podría decir de que esta teoría no tiene mucho sentido, pues es una mezcla de conceptos que poco o nada tienen que ver. Eso es lo que yo pienso, pero si hay alguien que tiene una opinión diferente, recuerden que pueden dejarlo en los comentarios. Escritura asémica. Es un tipo de arte que involucra líneas que parecen formar palabras, pero que no tienen un significado específico. A veces, las formas de las letras o las palabras pueden sugerir ciertos significados, pero todas las interpretaciones del texto son igualmente válidas porque las palabras no se relacionan directamente con esos significados. Este tipo de escritura a menudo se considera una forma de arte o poesía visual, en lugar de escribir para la comunicación práctica. Hay varios estilos y filosofías diferentes de escritura asémica, y el arte resultante es a menudo muy individual, y las personas que producen escritura asémica, normalmente se consideran artistas, aunque se les puede llamar escritores. También se dice que la mayoría de las personas producen alguna forma de escritura asémica en algún momento de sus vidas, aunque no toda esa escritura es artística.
Esqueleto en la Luna. Esta es una historia que se dio a conocer en el año 2007, donde un supuesto ex-astronauta afirmó que habría participado en la exploración de una antigua y gigantesca nave espacial que estaba atascada en la superficie de la Luna. Este relato también involucró el encuentro de dos cadáveres, uno que se encontraba destruido del cual se pudo rescatar solamente la cabeza, y el otro se trató de una momia de rasgos femeninos en perfecto estado de conservación, por lo que no se trató literalmente de un esqueleto. Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente, del cual se le apodó como Mona Lisa, por su gran parecido a la pintura creada por el pintor Leonardo da Vinci. El Titanic nunca se hundió. Es una teoría conspirativa que sostiene que en realidad se construyeron dos barcos y que el original pasó a ser sustituido por el segundo como parte de una estafa para cobrar de forma fraudulenta un seguro, por lo que el Titanic original nunca zarparía. Esta teoría ya ha sido desmentida por varios investigadores, asegurando que no existen pruebas refutables para reforzar la hipótesis. Además, si esto fuese verdad, ¿en dónde estaría el Titanic original? Lengua Osage. Es un idioma que pertenece a la rama de Jia, de las lenguas Sioux, el cual cuenta con restos de prefijos personales, instrumentales y locativos. Todas estas van a tener una tendencia por demostrar el orden del sujeto, objeto y verbo. Los Osage son un pueblo nativo de los Estados Unidos, y en la actualidad se encuentran ubicados principalmente en el condado de Osage, en el estado de Oklahoma. Sin embargo, pueden encontrarse dispersos en toda Norteamérica. Volkswagen México Control Climático. Es una teoría conspirativa que sostiene que la transnacional empresa automotriz Volkswagen, que tiene una sucursal en México, está consciente de que está perdiendo competitividad y piensa afianzarse en ese país, pero no con fines comerciales, sino con intenciones más oscuras. Ya con lo que respecta al control climático ya ni hablamos, no sé nada del tema, pienso de que no es un tema aparte porque está enunciado con inicial minúscula, cuando los demás temas empiezan con mayúsculas, y dudo que sea un error. Hiperrealidad. Este es un concepto trabajado en el campo de la semiótica y la filosofía posmoderna que generalmente se utiliza para designar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad sobre la fantasía. Es un medio para describir la forma en que la conciencia define lo que es considerado real en un mundo donde los medios de comunicación pueden modelar y filtrar de manera radical la forma en la que percibimos un acontecimiento o experiencia. Los esenios eran una de las principales tres tribus judías, la cual estaba conformada por iluminados de las principales regiones del mundo antiguo que a su vez, se dice que fueron estos sujetos quienes le enseñaron a Jesús a hacer milagros justo en los años que estuvo en el desierto. Teoría de los cuatro humores. Al inicio, se trató de una teoría que se basaba en que supuestamente el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro sustancias básicas denominadas humores, y que los equilibrios en las cantidades de estas sustancias en un organismo determina la salud de este. Las sustancias que se mencionan son la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre, y la flema, de las cuales, cada una representan un elemento respectivo. Oer Verde. Esta historia tiene lugar en el año 1923 en las selvas de Brasil, cuando unos visitantes de la aldea de Oer Verde ingresaron a la pequeña ciudad donde inmediatamente se sorprendieron por lo tranquilo que se encontraba todo. A diferencia de otras aldeas en el área que contaban con poblaciones igualmente grandes o de más de 600 personas, nadie caminaba por las calles de Oer Verde, y los carteles colgantes ondeando en el viento y los pasos inquietos de los visitantes eran todo lo que se podía escuchar. Al pasar por las casas locales y mirar por las ventanas, fue evidente de inmediato que algo no estaba bien, pues no se veía a nadie. Entonces se envió a la policía desde un pueblo cercano, y los investigadores pronto descendieron al pueblo para buscar pistas de lo sucedido casa por casa, y cuando llegaron a la escuela de la ciudad, encontraron un arma que, según algunas versiones de la historia, parecía haber sido disparada recientemente, la cual tomaron para su examen forense, y curiosamente, en una pizarra estaban escritas las palabras: "No hay salvación". En el examen del arma de fuego se mostró que efectivamente había sido disparada recientemente, posiblemente el día anterior. Se produjo una búsqueda de los 600 aldeanos que faltaban de Oer Verde, y a pesar de esto, jamás se encontró rastro de ninguno de los lugareños.
Hasta la fecha, se considera un misterio sin resolver en Brasil y un cuento popular bien conocido por la mayor parte de América del Sur. Los informes periodísticos de la desaparición de la ciudad fueron tratados como curiosidad mórbida y en algunos casos, como historias de fantasmas altamente ficticias, pero con el cambiante clima político de Brasil en el 1923, es posible que la ciudad de Ouro Verde haya evacuado para evitar conflictos con guerrillas rebeldes o de otra manera, fueron obligados a irse. Campos de torsión. Es un éter metafísico que no se manifiesta de ninguna manera en el entorno físico. El éter lleva solo información sobre la distribución de las fuerzas de rotación que forman el espacio del cosmos. Los campos de torsión pueden variar en fuerza, volumen y dirección, y las dos primeras características definen la jerarquía de vórtices en el medio. Los macrovórtices son los que hacen girar galaxias y encienden estrellas, y los microvórtices hacen que los átomos funcionen. Utsuro Bune fue un objeto desconocido que supuestamente atracó en el año 1803, en la provincia de Itachi, en la costa oriental de Japón. Según la leyenda, una joven de entre 18 y 20 años, llegó a una playa local a bordo de un barco hueco exactamente el 22 de febrero de ese año. Los pescadores la llevaron tierra adentro para investigar más, pero la mujer no sabía comunicarse en japonés, y era muy diferente a todos los demás allí. Entonces, los pescadores la devolvieron a ella y su barco al mar, donde se fue a la deriva y de la cual nunca se supo más. Historiadores, etnólogos y físicos evaluaron la leyenda como parte de una larga tradición dentro del folclore japonés, y alternativamente, ciertos ufólogos han afirmado que la historia representa evidencia de un encuentro cercano con vida extraterrestre. La conspiración de las cajas de cereales. Se cree que uno de los fundadores de los cereales Kellogg's era una persona muy religiosa y por ende, creía que la masturbación y el sexo eran la raíz de todo pecado, especialmente en la juventud. Entonces este sujeto pensó en que para parar esto, los jóvenes necesitaban un desayuno balanceado y nutritivo para que ya no cayeran más en ese pecado, por lo que creó el cereal que actualmente conocemos, y fue implantado como un desayuno completo. Bueno, ni tanto, yo ni como cereal, YouTube me tiene con meses sin comer, y tampoco me pregunten qué hace este dato tan abajo, si no parece algo tan aterrador o turbio. Panspermia ya lo expliqué en el nivel anterior, y sí, habrán 3 o más datos que se van a repetir en este iceberg, al igual que existirán datos de los que haya poca o ninguna información, por ejemplo, poliwater, ya que lo único relacionado a eso es que es una línea de gel lubricante, pero dentro de ello no hay nada turbio. Espero no me crucifiquen por dejar uno que otro dato hueco, pero tampoco es que quiera rellenar datos con mentiras. Bueno, continuemos. Nieve tóxica. En el año 2019, en 3 ciudades al sur de Siberia, en Rusia, donde se localiza uno de los mayores yacimientos de carbón del planeta, se reportó que cayó nieve tóxica y de color negra como consecuencia de haberse mezclado con el polvo del carbón y otros minerales que flotan en la atmósfera que provienen de las minas a cielo abierto y otras fábricas de la zona. De acuerdo con un maestro en biología animal por la Facultad de Ciencias de la UNAM, este fenómeno no es nuevo, y ocurre como resultado del deterioro ambiental que sufre la Tierra. De por sí, la nieve normal contiene elementos contaminantes presentes en los tubos de escape de los coches, como el benceno, tolueno o xileno. Ahora imagina la nieve tóxica de Siberia. Incidente Vela. También conocido como el destello del Atlántico Sur, se trató de una misteriosa explosión nuclear que ocurrió cerca de la muy remota isla de Bouvet, a miles de millas al sur de África, y se cree que la explosión fue una prueba nuclear clandestina orquestada por el gobierno de Sudáfrica o Israel. El incidente de Vela lleva el nombre del satélite espía llamado Vela de los Estados Unidos, quien observó el característico destello de una bomba nuclear en las primeras horas de la mañana del 22 de septiembre del año 1979. En las semanas posteriores a la explosión, hubo mucha confusión sobre si esto realmente fue una explosión nuclear, y si de ser así, a quién perteneció. Mucha información sobre el incidente Vela todavía sigue clasificada, por lo que puede ser difícil para los conspiranoicos civiles hacer una estimación confiable sobre qué país podría haber detonado la bomba. Bethesda creó Bitcoin. Un usuario en el foro de Bitcoin Talk construyó una teoría de conspiración elaborada que concluía en que la compañía Bethesda Softworks estaría detrás de la creación de la criptomoneda que ahora impulsa ligas de traficantes de drogas digitales y desfiles de pensamiento libertario. Para tomar un poco de énfasis en el tema y entender cómo nació la teoría, hay que ver lo siguiente.
El juego Fallout 3 se lanzó 3 días después de que Nakamoto publicara el documento que establecía cómo funcionaría exactamente el Bitcoin, y el Bitcoin fue inventado por Satoshi Nakamoto, quien publicó la invención el 31 de octubre de 2008 en un artículo de investigación llamado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. La fecha de lanzamiento de Fallout 3 en Estados Unidos fue el 28 de octubre de 2008, y el lanzamiento en Europa fue el 30 de octubre de 2008, y si los técnicos estuvieran demasiado ocupados jugando a Fallout 3, por supuesto que no notarían la publicación del artículo de Bitcoin. Pero también, observando el nombre completo de la empresa, se explica algo realmente interesante, y es que si miras lo suficientemente cerca, la B de Bethesda es casi idéntica a la B de Bitcoin. Por cierto, todas las letras de Satoshi Nakamoto están en las palabras Bethesda Softworks Azen y Max Media Company, al igual que la palabra Bitcoin. La inteligencia humana vino del canibalismo. Por lo escaso de la información que pude encontrar, significaría que después de que la raza humana comieran la carne de sí mismos, formó parte de las aguas para poder tener conciencia y raciocinio. Otros pues especulan que es algo parecido a la comunicación de las plantas, pues, en la carne humana se encuentra información genética y de ADN, por lo que los humanos al comerla, mejorarían sus capacidades físicas y para la supervivencia. Este dato está al criterio de ustedes, y son libres de opinar sus conclusiones. Bueno gente, hasta aquí queda el vídeo de hoy. Si les gustó pueden dejar un pulgar arriba y suscríbanse al canal. Yo me despido por hoy, que tengan muy buenos días, tardes o noches. Adiós.